Hola. Bueno, en estos días que son tan dolorosos, tan tristes, a partir de lo que le pasó a Agustina, la adolescente, niña adolescente de 14 años, que fue asesinada por un hombre que conocía. Eh, y a partir de que mañana es la movilización de todos los 3 de junio, desde hace varios años, bajo la consigna Ni Una Menos, eh, se despliega en las redes una fake, una imputación agraviante. Está dirigida en particular a Miriam Bregman, pero yo creo que excede, porque he visto algunas publicaciones en las que directamente se dice el kirchnerismo. Bueno, entonces lo que voy a tratar de hacer es analizar esa imputación y desmontarla. Porque lo que esa imputación dice es, ustedes vienen a hacerse los que defienden los derechos de las mujeres y votaron en contra de, y atención, la frase es prisión efectiva de los violadores. Yo me tomé el trabajo de preguntarles a 3 o 4 de quienes publican eso o lo difunden, ¿qué es prisión efectiva? Nadie me contesta, porque justamente lo que creo es que no tengo ninguna duda de que eso está hecho para destruir, digamos, la credibilidad de Miriam, ¿no? O de los legisladores y las legisladoras de Unión por la Patria o de dirigentes de Unión por la Patria, pero también creo que hay, como suele pasar en este tipo de cuestiones, un evidente desconocimiento de lo que se está hablando en quienes lo tiran ahí para hacer daño y en quienes lo repiten, lo difunden. Acá la cuestión es entender qué sería prisión efectiva, ¿no? Lo primero que hay que saber es que cualquier persona que esté condenada por un abuso sexual, que es lo que habitualmente se llama violación, tiene una pena de cumplimiento efectivo. O sea, no tiene una pena de cumplimiento de ejecución condicional, porque son penas altas. Pero cuando se hace mención a esto y se muestra cómo votó Miriam o cómo votó algún diputado o diputada entonces de Unión por la Patria, lo que en ese momento era el Frente de Todos, o Frente para la Victoria, no sé, porque estamos hablando del año 2016-2017, en realidad lo que se trata no es de... no está en discusión la prisión efectiva o de efectivo cumplimiento de los llamados violadores. Insisto, la figura de violación no existe como tal en el Código Penal. Estamos hablando de un abuso sexual. Eso es lo que habitualmente llamamos violación. Pero no existe como figura, no existe un artículo que diga quien cometa violación, a eso me refiero. Pero la descripción de la figura es esa. Son de cumplimiento efectivo. Entonces no se está hablando de cumplimiento efectivo. Lo que votaron en contra Miriam Bregman, la izquierda en general y la inmensa mayoría de la bancada de peronista, no todos, porque algunos votaron a favor, yo creo que es algo de lo que enorgullecerse haber votado eso, pero hay que decirlo, hay que defenderlo públicamente. Lo que se votó fue en contra del proyecto de Luis Petri, que él orgullosamente dice que lo impuso en Mendoza, y eso es cierto, porque primero se votó cuando él era senador, creo, en Mendoza, pero fue un proyecto de él, y luego lo trajo como proyecto a Buenos Aires, usando, como suele suceder en este tipo de reformas regresivas, un caso de mucho impacto mediático, que fue el femicidio de Micaela García, en abril de 2017. Fíjense, pasó algo muy parecido al caso Bloomberg, ¿no? El secuestro, el asesinato de Axel Bloomberg fue en marzo de 2004 y en abril de 2004, desde abril hasta agosto de 2004, se votaron todas las reformas propuestas por Juan Carlos Bloomberg, con una enorme rapidez, falta de discusión, ligereza, etcétera, que por supuesto no sirvieron para aquello que se suponía venían a resolver. En el caso del femicidio de Mica García, una joven militante, además eh, creo que era de Patria Libre o del Movimiento Evita, de la provincia de Entre Ríos, se utilizó el hecho de que el autor del femicidio era una persona que estaba con libertad condicional, había estado condenado por un delito contra la integridad sexual, había pasado bastante tiempo preso y
después de un año de tener salidas transitorias sin ningún problema, se le había otorgado la libertad condicional y en ese marco fue que secuestró y violó y abusó y mató a Mika. Usando ese caso, Petri impone, ¿no?, la discusión de ese proyecto. El crimen de Mika fue en abril. En julio ya se estaba votando la sanción de la ley 24660. ¿Y por qué votaron en contra? Y yo insisto con que hay que enorgullecerse de eso, los diputados y diputadas de izquierda. Recuerdo también a Alcira Argumedo y la mayoría de la bancada del peronismo. Votaron en contra porque esa reforma fue a dinamitar el sistema de ejecución penal. Es una reforma de la ley de ejecución penal. La ley de ejecución penal que tenemos en la Argentina es una ley del año 1996, o sea, del menemismo, que tanto admira este gobierno. Tiene a varios de los herederos, ¿no?, de aquel gobierno, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, siguiendo por alguno de sus operadores, etc. Bueno, era una ley de menemismo, del año 96, la ley de ejecución penal 24660. Y esa ley tiene algunos principios básicos que son el principio de progresividad de la pena, de reinserción social, de control jurisdiccional de la pena, es decir, tiene que haber jueces de ejecución que controlen cómo se ejecutan las condenas, y el tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que comete un delito, la persona A que comete un delito y la persona B que cometen el mismo delito, probablemente la persona A tenga salidas transitorias y libertad condicional y la persona B no, y cometieron el mismo delito. ¿Por qué? Porque no es automático que las personas tengan salidas transitorias o libertad condicional por el mero paso del tiempo, como es en otras jurisdicciones, como es en otros países, ¿no? Sino que hay un principio, que es el principio de progresividad, que tiene que ver con que la persona va cumpliendo, como si fuera cumpliendo etapas, es el cumplimiento de etapas dentro de esos periodos de la progresividad de la pena, y en la medida que la persona va cumpliendo esos requisitos, va avanzando en esa progresividad de la pena y puede acceder, cumplido cierto plazo, es decir, el requisito de cumplir un determinado tiempo es un requisito exigible, pero no alcanza. Entonces, por ejemplo, para las salidas transitorias, a la mitad de la condena, las personas condenadas que estaban cumpliendo la condena podían tener libertad condicional. No todas. No es que toda persona que llegaba a mitad de la condena tenía salidas transitorias, o que toda persona que llegaba a los 2/3 de la condena tenía libertad condicional. Ese era un requisito básico, pero no alcanzaba, tenía que cumplir otros requisitos. Y eran requisitos muy exigentes, digamos, era muy difícil llegar. No es que todo el mundo tenía salidas transitorias, ni mucho menos. Una proporción muy pequeña, no llegaba al 10%, las personas condenadas que tenían salidas transitorias. Salidas transitorias a mitad de la condena. Realmente eran muy pocas, porque tenían que tener calificaciones muy altas, haber estudiado, trabajado, las calificaciones de conducta tenían que ser muy altas, el concepto, que es digamos, un modo de medir la posibilidad de reinserción de la persona que está cumpliendo condena. Es más, muchas personas, incluyéndome a mí, hemos cuestionado siempre algunos de esos requisitos porque son muy arbitrarios, porque es solo el Servicio Penitenciario Federal el que regula esas calificaciones, ¿no? Es como que te califica la misma persona que quiere evitar que salgas, porque hay una mirada securitaria del Servicio Penitenciario Federal y muy restrictiva de ejercicios de derechos. Entonces, puede ser una indisciplina en el ámbito penitenciario reclamar por un derecho, ¿no? Lo que entendemos muchos y muchas, cada vez menos quizá, o digo esto cada vez más discutible por parte del Estado o de este gobierno fascista. Entonces, discutir, pelear por un derecho, hacer un reclamo, etcétera, podría ser un motivo para que te bajen la calificación y no llegues a tener los puntos necesarios para las salidas transitorias. Aún así, ese régimen, con esos cuestionamientos que les hacíamos, al lado de lo que transformaron a través de esta ley Petri, es algo añorado. Pero no añorado, no porque, como me dicen a veces a mí, sos sacapresos, una pavada, porque la verdad es que
A lo que más me dedico últimamente es a perseguir penalmente o al genocidas de la dictadura o, por ejemplo, al gendarme que casi mata a Pablo Grillo. O sea, más que sacar gente de la cárcel, estoy tratando que algunos vayan a parar ahí. Pero no es por eso, es porque consideramos que las personas que están privadas de libertad, pasado un tiempo de privación de libertad, porque entendemos que la cárcel en sí no es algo bueno, pero no porque seamos buenos o abolicionistas o lo que, sino porque conocemos la cárcel, sabemos que no resuelve ningún problema, no evita futuros delitos. Y una mirada acerca de la cárcel que implica encerrar a todos para que no se cometan delitos es una mirada imposible, no hay manera de encerrar, y esto también lo quiero decir con respecto al caso de Agostina, porque una cosa que escucho todo el tiempo es, si hubiera estado preso, ¿cómo lo largaron? Bueno, es que hay delitos que tienen penas pensadas de un modo armonioso con el resto de los delitos. Entonces, por supuesto que no es una tontería retener a una persona, privarla de su libertad, como aparentemente ha hecho este hombre en el caso anterior a Le Agostina. Por supuesto que no es una tontería y es un hecho grave. Bueno, tiene una pena de hasta 6 años. Claro, ahora cuando tenemos penas de 50 años, probablemente 6 años parece nada, parece una pavada, parece un suspiro. Bueno, es mucho 6 años, ¿eh? Es mucho. Ahora, como la pena posible es de 2 a 6 años, bueno, yo no conozco el expediente, entonces no voy a hablar de ese expediente, simplemente lo que quiero decir es que no se puede pretender que todo el mundo que está acusado de un delito vaya a la cárcel, porque la cárcel solo debería usarse para las personas que son condenadas por la comisión de un delito, no para las personas acusadas de la comisión de un delito. Esto es un principio básico que hemos perdido, o sea, hemos perdido noción de que la cárcel, hay una idea de que la persona acusada de cualquier delito inmediatamente tiene que ir presa. Eso es un error, no es así, no es así. Y se enojan mucho cuando una persona sale cumpliendo determinados requisitos, cosas que ven en las películas todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, en las películas norteamericanas todo el tiempo estamos viendo gente que comete delitos gravísimos y sale bajo fianza. A eso nada le llama la atención. Bueno, la idea es que una persona solo debe ir presa una vez que se confirmó mediante un juicio, o si hubiera firmado un juicio abreviado, que es autora de un delito. Y eso hay que probarlo. No porque sale en el diario o porque sale en Crónica TV o en el canal que sea, la persona es autora de ese delito. Hay que probarlo y lo tiene que probar. No la persona que se tiene que defender su inocencia. El Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, o los querellantes, a través de sus abogados, tienen que poder probar que esa persona es autora de ese delito. Y no siempre se puede probar eso. Entonces, vos no podés tener una persona presa por si acaso, o porque se la acusa de cometer un delito. Esto a veces, por supuesto, que genera angustia, porque es cierto que personas acusadas de cometer un delito y que se les otorga la libertad, vuelven a cometer un delito y a veces ese nuevo delito es muy grave. Bueno, esa es una realidad dolorosa, pero no se puede cercenar la libertad a decenas o a cientos para evitar un caso de dolor. No se puede, no se puede. No alcanzarían las cárceles, no se puede, no hay manera. Y además eso genera también un problema que es pensar que los autores de delitos solamente son las personas que tienen un antecedente penal. Cuando, por ejemplo, en casos de violencia de género, violencia contra mujeres y violencia contra las infancias, contra niñas y niños, el lugar más peligroso sigue siendo la casa, la iglesia, la escuela, es decir, los lugares donde no están las personas con antecedentes penales, sino las personas más cercanas a niñas, niños y mujeres. Entonces, bueno, nada, la intención era aclarar algunos de estos puntos, porque estos casos que son tan dolorosos, que nos provocan tanta conmoción, porque es evidente que nos provoca conmoción que una nena de 14 años haya sido asesinada de modo tan horrendo y tan brutal y en una situación de tanto desamparo. Lamentablemente estos casos que nos provocan eso, tanta conmoción, tanta angustia, tanta tristeza, son utilizados
por la derecha, por el punitivismo más bestial, por esa especie de buquelismo que se expande como una mancha de aceite por el continente, y que haga que se acuse o se intente destruir, digamos, la credibilidad de personas que han tenido el coraje para oponerse a este tipo de leyes punitivistas que de nada sirven además, que no evitan nada. Y que solo son un modo de hacer lo que habitualmente llamamos demagogia punitiva o populismo de derecha, utilizando el dolor de las víctimas. Gracias.